en los mismos términos en los que está contemplada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación es 17 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Queda, por tanto, aprobada. Pasamos a la siguiente proposición, relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a instar al Gobierno de la Nación a que con las entidades rescatadas cree una banca pública solvente, fuerte y al servicio del interés general, blindándola ante cualquier tentativa de privatización. Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Moreno. Bien, dado que estamos todos cansados y voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, pues esta es una proposición no de ley que se inicia como consecuencia de detectar un problema serio que vamos a sufrir en nuestra comunidad, también en otros sitios, en otras comunidades del territorio español, pero que evidentemente nos afecta más directamente en lo que tiene que ver de riojano. Y en lo que tiene que ver de riojano es que hubo hace un par de meses el anuncio de Ibercaja por el que se acordaba el cierre de 27 oficinas más en nuestros pequeños pueblos. Y esto tiene una importancia enorme cuando es uno de nuestros ejes fundamentales la lucha por el reto demográfico y contra la despoblación del mundo rural. Y en ese sentido, pues había que plantearse qué hacer. Y al final estábamos hablando de un sector bancario privado y que, por tanto, difícilmente se le puede obligar de ninguna de las maneras. Pero también detectamos que hay un problema serio, que cómo vamos a garantizar servicios en esos pequeños territorios que no son rentables económicamente si no nos dotamos desde el Estado de los medios necesarios para garantizar esos servicios. Y cuando hablamos de los servicios bancarios, que parece ser algo secundario, hablamos de unos servicios bancarios que tienen una enorme importancia en unos municipios donde la media de edad de la población es elevadísima, donde además tenemos constantemente grandes problemas porque no ha llegado la fibra, evidentemente la fibra óptica, ni tan siquiera el 4G. Y en ese sentido, por tanto, es necesario, primero, el garantizar que les dotamos de esos servicios con carácter fundamental a las personas más necesitadas. Porque no solo se trata de que vaya un camión una vez al mes o una vez cada 15 días a permitirle sacar su pensión o sacar un recibo. Porque los servicios bancarios van mucho más allá. Porque cuando también apostamos por impulsar el crecimiento de la economía en el entorno rural y, por tanto, en la creación de empleo, también es necesario dotar de servicios bancarios in situ, porque difícilmente podremos hablar de enclaves bancarios de enclaves laborales en esas localidades si no apostamos por ese servicio. Y en ese sentido, pues lo tienen fácil. Era algo que ocurría en este país hasta hace no tantos años, ¿no? Que era la existencia de una banca pública que compitiera dentro del mercado para garantizar la atención de las necesidades más importantes o de los sectores donde la empresa privada no va a llegar de ninguna de las maneras. Y miren que a mí me hubiera gustado hablar de la nacionalización de la banca, por eso de viejuno, que les gusta tanto. Pero entiendo que de lo que se trata es de actuar ya. Y ya tenemos una banca semipública en este país, porque ya tuvimos que rescatar a la banca. Ya hay una parte importante del accionariado de Bankia que es propiedad pública. Y todos los gobiernos han venido hasta el momento actual estableciendo planes para volverlos a la privatización. Y nosotros decimos que ese no es el camino. Y decimos que no es el camino
porque en este momento se detecta una necesidad de que el sector público tenga también un sector bancario que se instaure en los pueblos más pequeños, que evite la despoblación aún mayor o aún más rápida de nuestros municipios. Pero también lo detectamos cuando hablamos del derecho a la vivienda, también lo detectamos en múltiples ocasiones. Por tanto, utilicemos los recursos públicos para garantizar las necesidades sociales más básicas de los ciudadanos y, sobre todo, de aquellos sectores más desfavorecidos. Decía también, los mayores tienen una brecha digital en su mayoría o en gran parte, porque es evidente que el sector bancario ha decidido que todos tenemos que manejarnos por Internet o con tarjetas de plástico, porque esto se está produciendo en los pequeños pueblos con ese efecto, pero también se está produciendo un efecto paralelo en las ciudades. También aquí vemos cómo se destruye empleo, se cierran oficinas y desaparecen los cajeros. Una vez que ya nos han dicho que no podíamos ir a las oficinas a hacer nada, que mejor lo hacíamos por cajeros, ahora nos dicen que tampoco, que ahora todo por Internet y por los chips, y que vayamos a los comercios y no paguemos con lo que nosotros conocemos como dinero. Bueno, pues eso es muy difícil de implantar en nuestra capital, pero mucho más difícil de implantar en el mundo rural, sobre todo cuando hablamos de pequeñas poblaciones. Por eso es necesario garantizar desde lo público que se garantizan los derechos básicos. Y eso se tiene que hacer con algo que no solo sea tirar el dinero, que sirva para competir con la empresa privada garantizando los derechos más básicos. Pero esto sabemos que puede tardar, por eso pedimos que se inste al Gobierno de La Rioja, o sea, que el Gobierno de La Rioja inste al Gobierno nacional para que apueste por la creación de esa banca pública en torno a la recuperación del dinero que de todos ya dimos a esas empresas privadas, con la que no sé si con eso estaba de acuerdo Ciudadanos, porque eso sí que va contra el liberalismo más puro, ¿no?, que es salvar a las empresas cuando van bien. No sé si en eso estaban ustedes a favor o en contra. Pero ahí no importa el liberalismo, importará cuando intervenimos en la economía para garantizar derechos básicos de los ciudadanos. Pero como eso puede tardar, también entendemos que desde el Gobierno de La Rioja hay que intentar negociar con las entidades bancarias para que garanticen el derecho de acceso a su dinero y a sus recibos desde ya. Y por eso planteamos que se negocie con ellos y que se les pida o se les solicite que, vía la obra social que muchas entidades bancarias aún mantienen, puedan asumir el coste económico que pueda tener el mantenimiento de esas oficinas en nuestro entorno rural, en nuestro entorno más necesitado. Muchas gracias, señora Moreno. ¿Alguien quiere utilizar un turno en contra? Pasaríamos, por tanto,